Origen y perspectivas del movimiento de izquierda revolucionaria. Sobre el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, el pueblo chileno mantiene el recuerdo de aquella vanguardia de los pobres del campo y la ciudad, que se alzara en las luchas populares a contar del llamado Congreso de Unidad Revolucionaria, que fue convocado por Clotario Blest, entre otros, para conformar un nuevo instrumento de combate que fuera más apto para acercar al pueblo a una transformación social radical, que hiciera posible la vida de una sociedad justa, libre, igualitaria y sin la opresión de una clase sobre los otros. Aquello fue los días 14 y 15 de agosto de 1964 y 65, en un viejo local sindical, la Federación del Cuero y del Calzado, facilitado por el anarquista Ernesto Miranda, en los primeros tramos de la calle San Francisco, en Santiago. En esa instancia fundacional participaron representantes de pequeñas organizaciones que eran motejadas como micropartidos, entre los cuales estaba el PSR, el MFR, la BRM Rebelde, así como fracciones trotskistas y grupos extendidos del PC y del PS. Ellos provenían de distintas zonas del país y allí se encontraban dirigentes de diversas generaciones. Se buscaba entonces debatir ideas, limpiar asperezas y unir fuerza para, desde una perspectiva marxista-leninista, conformar esa nueva orgánica. Esta búsqueda era desde la reafirmación del antiimperialismo y del anticapitalismo, es decir, del rechazo más categórico de la explotación del hombre por el hombre y de todos los abusos cometidos por la clase dominante en Chile y en demás países, lo que significaba también una clara postura contraria al imperialismo que extendía sus tentáculos por todo el mundo, así como a favor de la liberación social. Este hecho se daba en medio de la confluencia de diversos factores nacionales e internacionales. Entre los primeros se encontraba el largo desgaste del camino o vía que había seguido la mayoría de la izquierda chilena durante la mayor parte del siglo XX, en especial desde 1938 cuando se conformó el Frente Popular. Entre los segundos se destaca el impacto de la Revolución cubana, en donde el ejército rebelde derrota la dictadura de Fulgencio Batista en 1959, iniciándose un proceso de construcción del socialismo. Entre los aspectos nacionales, cabe añadir también la desilusión que se vivía debido a las largas seguidillas de derrotas electorales que se daban en la llamada izquierda tradicional, en especial tras los intentos presidenciales de Allende y el FRAP en 1952, 1958 y 1964. Todo ello tras toda una historia de cohechos, masacres, largos periodos de represión, distintas formas de fraude electoral y campañas del terror. En lo internacional, también el mundo seguía inmerso en la Guerra Fría. Tras el avance del socialismo en muchos países y en el caso de América Latina, el imperialismo norteamericano exigía a los gobiernos de su llamado patio trasero su completo alineamiento tras una política de oposición frontal al comunismo y a la Unión Soviética. Se había creado la OEA en 1948, la cual ya era llamada como, comillas, el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, cierre comillas, la que avalaba golpes de estados e invasiones estadounidenses. Hasta entonces, la izquierda chilena, además de sus partidos de distinto tamaño, origen y línea, estaba constituida por dos grandes sectores, denominados los gradualistas y los rupturistas. Los gradualistas eran los que buscaban sus objetivos en medio de la institucionalidad y por lo tanto recurriendo a la vía pacífica, enfatizando el camino electoral. En cambio, los rupturistas eran los que buscaban sus objetivos al margen de la institucionalidad, enfatizando las huelgas, la acción directa, la lucha callejera, el desarrollo de gérmenes de poder popular en los territorios. Esto se había ido configurando desde hacía décadas. En aquella asamblea fundacional del MIR chileno, tomando en consideración la imposibilidad de acceder al poder por el camino electoral debido a las limitaciones del gradualismo
y el hecho de que la clase dominante y el imperialismo lo impedirían, apelando a todos sus recursos, entre los que se contaban sus aparatos armados, policiales y militares, se plantea la construcción de un instrumento político militar, el que sería un partido revolucionario de nuevo tipo que conduciría a la revolución socialista. Esa organización debía prepararse para el accionar y para la represión, así como debía distinguir cuándo y cómo iniciar la insurrección, la que se concibió como lo central de su accionar. Por lo anterior, debía distinguir la clase social motriz de ésta, apoyarse en el conjunto del pueblo y actuar en los momentos y lugares del debilitamiento de los enemigos del pueblo. Siempre debía actuar no esperándose que se dieran todas las condiciones favorables, y siempre debía haber preparación para asegurar la victoria popular. Por todo lo anterior, se distingue el carácter de ese partido y se le dota de una tesis político-militar, que se conoció como la conquista del poder por la vía insurreccional. Allí se plantean las condiciones objetivas y subjetivas para esa vía, lo que estaba inserto en el contexto latinoamericano y mundial, así como la importancia de que todo aquello debía realizarse con la plena participación de las masas. Posteriormente, esas nociones se fueron perfeccionando en los siguientes congresos del naciente partido, los que tuvieron lugar los años 1966 y 1967. Por otro lado, también esas ideas debieron irse cotejando con la realidad de la lucha en Chile, en especial en los años de la primera gran represión, la que tuvo lugar los años 1968 y 1969 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. De esa manera, se llega a la coyuntura de 1970, donde el MIR no participa de la nueva coalición política de la izquierda, que fue la Unidad Popular, aunque se reconocía su impacto en los sectores populares. Ante su triunfo electoral, se planteó el apoyo a las medidas que se aproximaran a la toma efectiva del poder, y su crítica ante lo que fuese en contra de ello, debido a vacilaciones o a la opción por conciliaciones entre las clases. Eso es lo que se conoce como el apoyo crítico. Así entonces se define ese tiempo como un periodo prerrevolucionario y se ofrece a Salvador Allende formar parte de su dispositivo de seguridad. Este nuevo contexto generó enormes posibilidades para el ascenso de las luchas populares y revolucionarias, debido al desarrollo de las organizaciones sociales en un marco de mayores libertades democráticas. Fue así como se intensificó la preparación de las masas y del partido, en medio de la defensa del gobierno de Allende ante los ataques de la derecha, el empresariado y el imperialismo. Esa preparación era orgánica, política y militar, en especial en medio de las masas, con los frentes intermedios, ya que se veía la guerrilla como necesaria pero insuficiente. Entre ellos se contaron el Frente de Trabajadores Revolucionarios, FTR, el que estuvo en los sindicatos, el Movimiento de Pobladores y Revolucionarios, MPR, que fortaleció la lucha por la vivienda de los sin casas, el Movimiento de Campesinos Revolucionarios, MCR, que tuvo una importante penetración en el mundo rural y el de los mapuches, el Movimiento Universitario de Izquierda, MUI, que actuaba entre los estudiantes y universitarios, y el Frente de Estudiantes Revolucionarios, FER, el que potenció la lucha de los estudiantes secundarios. Con ello se pone el movimiento de masas en primer plano, apareciendo el concepto de masa armada, para contener un probable golpe de Estado. En lo interno se fortalecen como una instancia organizativa los grupos político-militares, GPM, por la importancia de la articulación que debían tener los aspectos políticos y militares en la lucha.
Es de ese modo como se impulsan los comandos comunales, los consejos de campesinos, los comités de autodefensa, los cordones industriales, todo ello como gérmenes de poder popular, planteamiento que surge en 1971. Al llegar el golpe de Estado de 1973 e iniciarse la larga dictadura de Augusto Pinochet, el MIR encabeza la resistencia, entendiendo que ésta tiene distintos aspectos, de sitio y de una implacable represión, que llevó a la caída de numerosos de sus cuadros. En esos trágicos sucesos, donde el conjunto de la izquierda y el pueblo son fuertemente golpeados y donde la dictadura se dota de aparatos represivos de inmenso poder que desarrollaron el terrorismo de estados, numerosos de los dirigentes miristas son asesinados de diversas maneras. Y otros caen en combate, enfrentándose a los represores, como fue el caso de Miguel Enríquez, el secretario general desde 1967 a 1974. Los que fueron detenidos, o mejor dicho, fueron secuestrados por esas organizaciones de la tiranía, DINA, CIFA, Comando Conjunto, CNI, entre otras, fueron sometidos a atroces torturas y muchos de ellos fueron hechos desaparecer. En los años 80 hubo compañeros asesinados de muchas formas, algunos hasta con explosivos y otros que lo fueron en los llamados falsos enfrentamientos. Es muy larga esa enorme lista con sus gloriosos nombres, y grandes son también los legados que dejaron sus valerosos ejemplos de compromiso, convicción, consecuencia, en medio del combate con todas las formas de lucha. Los hubo de varios grupos etarios y de diversos orígenes sociales, destacándose una gran cantidad de jóvenes, entre los que estuvieron Mauricio Maigret, los hermanos Vergara Toledo, Paulina Aguirre y Araceli Roma. Al llegar la transición democrática, en 1990, la nueva coalición política accede al gobierno, que de ahí en más es recordada como la Concertación. Fue enterrando los ofrecimientos que hiciera en los años anteriores en cuanto a dar satisfacción a las demandas populares, terminando con la mercantilización de la salud, de la educación y de la previsión, con los grotescos negociados de las AFP e ISAPRES, lo que implicaba dar finalización al modelo económico impuesto por la dictadura, en donde estaba el Código Laboral, que dio mucho más poder a los empresarios sobre los trabajadores, y la Constitución de 1980, que se redactó para bloquear definitivamente las posibilidades de transformación real de la sociedad. Rápidamente fue creciendo el desencanto entre las masas, las que eran relegadas a un lugar secundario, mientras los dueños del poder y la riqueza acrecentaban sus ganancias. Así transcurrieron esos años, marcados por la frustración ante las expectativas no cumplidas, las leyes de amarre, la desigualdad económica y social, la impunidad ante los crímenes de la dictadura, la ley electoral binominal, la precariedad laboral y los abusos de la clase dominante. A eso se sumó que la brutalidad policial contra las manifestaciones populares se mantuvo, así como la falta de justicia ante muerte de nuevas acciones represivas, todo lo cual se acompañó con la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación,
lo que implicó la virtual exclusión de las posiciones que se oponían a ese estado de cosas. Con los años, el capitalismo monopólico financiero se consolidó con el creciente poderío que mostraban los grupos económicos, que controlan la banca, el gran comercio, la multitienda, el sistema previsional, el negocio inmobiliario, los sectores pesqueros y forestales, el lucro en la salud y en la educación, las exportaciones y prácticamente todos los ámbitos económicos. Todo ello presentado como demostración de desarrollo del país y realizado a costa del aumento de la explotación sobre las masas trabajadoras, así como del endeudamiento de ellas, lo que pasó a ser ofrecido como la gran vía para alcanzar el desarrollo y que de manera individual cada uno buscara satisfacer sus necesidades. Luego vinieron la evidencia de la corrupción a gran escala, los contubernios entre los políticos profesionales, lo que fue descrito como la cocina por Andrés Saldívar, las colusiones entre los supermercados, las empresas avícolas, los fabricantes de papel higiénico, las grandes farmacias y otros casos que han remecido a Chile y que contrastan grotescamente con el discurso de que la economía había llegado a ser exitosa debido a la libertad plena de los mercados, en donde imperaría la más completa competencia comercial. A eso se suman los casos de multitienda que modificaban las deudas de los clientes como repactaciones unilaterales, como fue lo que ocurrió en la Polar y que se hizo para aumentar el valor de las acciones de la empresa, porque eso era más importante que seguir endeudando a las personas, lo que se hizo sin su conocimiento. A eso se agregan otras vulneraciones gigantescas a las normas de los grandes negocios burgueses, como fue el uso de la información privilegiada en tantos casos tales como los conocidos como chispas, en el caso de las empresas eléctricas, y cascadas en el de otras vinculadas a Julio Ponce Lerú, yerno del dictador Pinochet. Así transcurrieron las décadas hasta que vinieron grandes movilizaciones estudiantiles, de universitarios y secundarios, entre las cuales las más grandes fueron el Mochilazo de 2001, la Revolución Pingüina de 2006 y las más grandes aún de los años 2011 y 2012, que pusieron al desnudo el lucro desvergonzado que viene operando desde un inicio en las universidades privadas y en los colegios particulares subvencionados. Por su parte, estallaron numerosos casos que generan grandes daños medioambientales, así como las comunidades cercanas. Allí está lo de Hidroexen, lo de las termoeléctricas, lo de las cuencas del río Maipo, lo de Quintero y Puchuncaví, que se presentan como zonas de sacrificio, así como numerosos otros en que por privilegiarse la minería y la agroexportación se niega el acceso al agua a comunidades rurales y pueblos originarios. Por otro lado, en esa misma época, la lucha del pueblo mapuche se intensifica por su autonomía, su identidad y la recuperación de territorios usurpados. Ante ella, el Estado burgués ha reaccionado como lo viene haciendo desde el siglo XIX, con mentiras y con represión, los medios de comunicación afines, que constituyen parte importante de su aparato ideológico, y en las fuerzas militarizadas de carabineros que con sus métodos brutales han asesinado a una gran cantidad de luchadores, entre los que se cuentan Matías Catrileo, Alex Lemun, Rodrigo Melinao, Jaime Mendoza Collío, Camilo Catrillanca y Alejandro Trauquil, entre otros mapuches asesinados en democracia, además de haber hecho desaparecer a José Buenante en Puerto Montt el año 2005. Todo ello mientras sus antiguas tierras ancestrales son intensamente depredadas por los negocios hidroeléctricos y las empresas forestales. A eso se agrega el gigantesco movimiento por terminar con la AFP y por un sistema previsional que asegure pensiones justas, que irrumpió con grandes marchas en todas las ciudades del país
a mediados del 2016. En este desolador panorama de abusos e injusticia de este modelo capitalista monopólico financiero, el 23 de febrero de 2018, en Copiapó, surge la Coordinadora Nacional del MIR con el objetivo de ser un polo de reagrupamiento de las distintas vertientes de la izquierda revolucionaria en Chile. Que aporte a las luchas del movimiento popular para cambiar de raíz este sistema injusto y comenzar a construir una nueva sociedad, más justa, humana y feliz, el socialismo de los pueblos y los trabajadores. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. Ante todo esto, y en contraste con el discurso oficial que hablaba de un país en ejemplar progreso, fue que se inició el levantamiento social del 18 de octubre pasado, en donde los pueblos de este país han aumentado sus legítimas luchas por la justicia social y por su dignidad. Como es de todos conocidos, desde entonces las movilizaciones populares se observan prácticamente en todo el territorio nacional, con todas las formas de lucha, concentrándose en la autodefensa de masas, en lo que se erigió como la primera línea, la que prontamente logró un vasto reconocimiento social. Especialmente fuerte fue el levantamiento hasta el 14 de noviembre, día en que la clase dominante, luego del enorme paro nacional del 12 de noviembre, y al no lograr detener el creciente levantamiento popular, negoció sus diferencias internas, redactando para ello lo que se llamó el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. Y allí, el gobierno, luego de haber perdido completamente la iniciativa por casi un mes, estableció un itinerario para la posible redacción de una nueva Constitución, el que establece un plebiscito que se fijó para fines de abril, el que después fue postergado para el 25 de octubre, el que iniciaría un proceso constituyente. Cuando el levantamiento tomaba nuevos bríos en marzo, y por otro lado se acrecentaba el accionar de los sectores de derecha que están por el rechazo en este plebiscito, llegó la pandemia al país y muy pronto el estado de excepción constitucional y el toque de queda, los que durarían a lo menos hasta septiembre. Esto acrecienta la pobreza, la cesantía y la incertidumbre para amplias capas de la población y de las desigualdades, cuando se conoce que los multimillonarios del país han acrecentado sus capitales desde marzo, y cuando cada vez más sectores de la derecha
se vuelcan a la campaña del rechazo. Ante eso, desde el MIN se llama a continuar movilizándonos, tomando todas las precauciones para no infectarnos con el virus, de manera de acrecentar la lucha para encaminarnos al quiebre institucional, para así llegar a una nueva correlación de fuerzas que favorezcan el camino hacia un gobierno revolucionario al servicio del pueblo y de la construcción del socialismo. A terminar con el gobierno criminal y las AFP, a fortalecer y extender la lucha popular y las organizaciones territoriales. Adelante, adelante con todas las fuerzas de la historia. La lucha continúa. ¡Viva los 55 años del movimiento de izquierda revolucionaria MIR! Partimos a la ofensiva. Reagrupémonos al interior del pueblo, al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores. Unamos a los revolucionarios. Reagrupémonos para los combates definitivos que se avecinan. Digamos a los imperialistas, a Harpa y a Frey, a los reformistas. Si no estamos asistiendo al fracaso del socialismo, si estamos sufriendo el fracaso del reformismo. Proclamemos desde aquí a todo Chile, a América y al mundo. No estamos asistiendo. Son los pobres con la clase obrera, los que cumplen la clara misión de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar, conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. Desde el mundo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, caminos y pueblos, ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patrio verde, vencer o morir. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social.